Está Sergio Buso ya en comunicación con la Crónica Matinal. Buso, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ahí Montero cuestionaba de que tenía que haber sido el gobierno de la provincia, el que tenía que haber ido a la justicia justamente luego de escuchar a este señor que estaba al frente de Collector, lo que hablaba con el periodista Tomás Méndez. ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo importante es que si la oposición ha estado presta rápidamente para subirse políticamente a este tema, está bien, lo importante es que llegue a mano de la justicia. Nosotros lo hubiéramos hecho, no tenga ninguna duda. No demoró mucho la oposición en subirse políticamente. Y se subió políticamente en un tema que nosotros el miércoles en el recinto quedó en evidencia, el uso y el manejo político de esto, porque la oposición más que todo no le interesó tanto el tema de Collector, lo que le interesaba era lo que se desprendía de sentirse espiado por el oficialismo, ¿no? Eso era la motivación, por eso que la denuncia no era la preocupación de los intereses de la provincia, sino más que todo era una denuncia por espionaje, inclusive se hacía una valoración de llevarlo a la justicia federal. Digamos, esto le han traído mucho de los pelos, porque quedó claro que en 15 años de gobierno no había ningún funcionario, ningún legislador del oficialismo que hubiera tratado de tener alguna actitud en perjuicio de la oposición. Pero después cuando pasaba la noche, llegábamos a la noche, una vez que terminaba la sesión, nos encontrábamos que era la misma oposición la que llevaba a ese programa de televisión los sobres y la información para perjudicar al oficialismo. O sea que podemos decir que toda esa parodia de que pasaban a ser los mismos espiados en espías. Digo, eso era la valoración política que hacíamos el día miércoles. Y lo que nosotros el miércoles sí le dijimos a la oposición, que lo que a nosotros nos preocupaba, más allá de las connotaciones que la justicia estaba actuando, era el contrato de Collector, que había que analizarlo y por eso que no rechazábamos los proyectos, los enviábamos a comisión para trabajar seriamente y tener la información desde la legislatura para saber si este contrato era perjudicial o no a los intereses de la provincia. Buso, y eso lo vamos a hacer ahora en comisión. Le pido por un segundo que dejemos de lado la oposición. Le pregunto a usted, como jefe de la bancada oficialista, ¿advirtieron alguna cuestión grave en el video que se conoció y que está circulando y que ha detonado todo este escándalo? ¿Ustedes, como oficialismo, advierten alguna inconsistencia, alguna irregularidad y eventualmente algún delito en los videos que se han conocido? Bueno, yo si hay una posibilidad de algún delito, la justicia está actuando, de hecho está actuando ya tomando medidas en ese sentido, obviamente allanando, recolectando toda la prueba y seguramente seguirá trabajando. Está bien, pero está actuando por pedido de la oposición y por las denuncias que la oposición hizo. Digo, no, ustedes como bloque. Ha hecho más que esto, vuelvo a repetir, pero está bien, nosotros no vamos a ocultar nada, no íbamos a ocultar nada. La oposición más que todo se montó, como te dije anteriormente, en una denuncia de espionaje, no tanto en la situación de Collector. Y la situación que podía tener las manifestaciones de una persona con respecto a la relación con el gobierno. Pero vuelvo a repetir, la justicia tiene que actuar. Nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole a la oposición que vamos a valorar seriamente la relación de Collector con la provincia y que queremos trabajar seriamente dejando de lado cualquier situación política. Porque a mí también me llama la atención que cuando nosotros prorrogamos el contrato de Collector en la legislatura, pasaron prácticamente 5 años y nunca la oposición se preocupó en serio por el tema de la relación de Collector, que ahora dicen que hay que intervenir, lo que hay una situación que prácticamente hay que... Legislador. Bueno, todas valoraciones que son, fruto de esta coyuntura, no fueron hechas anteriormente en una situación de mucho más normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo no quiero dejar la oposición porque es la oposición la que politiza ese tema, y vuelvo a repetir, hay que dejar actuar a la justicia. El gobierno ya ha fijado una posición política en este sentido, y nosotros, si queremos ser serios, si queremos defender los intereses de la gente, lo que tenemos que hacer en la legislatura es trabajar para saber a ciencia cierta y tener toda la información cuál es el impacto positivo o negativo de la relación de Collector con la provincia. Creo que ya me respondió. ¿Van a esperar la resolución judicial antes de rescindir un contrato eventualmente con Collector desde el gobierno de Córdoba, Buso? Sí. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista de las connotaciones colaterales, sí. Ahora, si nosotros visualizamos que este contrato, más allá de las circunstancias judiciales, es perjudicial a los intereses de la provincia, seguramente podremos sugerir, porque nosotros no somos quienes para rescindir, pero sí podríamos fijar una posición desde el punto de vista legislativo para plantearle al Ejecutivo la situación de Collector desde el punto de vista de la relación contractual. Desde el otro punto de vista, obviamente que el gobierno no está mirando para otro lado, ha
fijado una posición política y seguramente ante cualquier situación judicial va a tomar decisiones. ¿Cuál es la posición política? Digo, porque también, ¿no?, más allá de lo que tiene que ver que usted decía de la oposición, obviamente que es un tema que impacta en el gobierno de la provincia, porque este señor que aparece allí, que era el presidente, no era cualquier autoridad de Collector, nombraba de la Sota, nombraba otra empresa constructora, es más, hasta hablaba de que justamente esto era una maniobra para proteger al gobierno de la provincia. ¿Cuál es la posición política que ha expresado el gobierno de la provincia? La posición política es dejar actuar a la justicia, porque esto es lo que tiene que hacer. No hay otra manera. Y políticamente ha fijado en un comunicado cuál es la decisión del gobierno en este sentido. El gobierno habla por sí, no habla por terceros. O sea, en este sentido ya hay una diferencia de no hacernos cargo absolutamente de lo que puede decir cualquier persona que tiene una ligación contractual o de concesionaria con el gobierno provincial. La empresa ha tomado ya decisiones, inclusive la persona que ha hablado no tiene más ningún vínculo con la empresa. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, vuelvo a repetir, dejar actuar a la justicia, y nosotros desde el punto de vista de los legisladores, que si nos interesa defender a la provincia, lo que tenemos que hacer es trabajar para saber si este vínculo, insisto en esto porque creo que lo más importante es perjudicial o no a los intereses de la gente. Discúlpeme, pero dejar actuar a la justicia es lo que corresponde. Digo, la posición política, uno imagina que es expresar alguna situación sobre lo que se está viendo, porque decir que la posición política es dejar actuar a la justicia es lo que deben hacer. Uno imagina que usted entiende que esto tiene que ser así de esa manera. Sí, bueno, pero si fue la oposición la que a plantear a la justicia, y por eso me parece que es bueno que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Vos me estás preguntando, políticamente el gobierno ha emitido un comunicado y ha fijado una posición en ese sentido, que va a poner toda disposición de la justicia, que nunca va a oponerse a cualquier situación y que va a analizar pasos políticos ante la toma de cualquier decisión. Eso me parece que es una posición, ¿no?